Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Vamos a empezar hoy una serie de vídeos dedicados a hablar acerca de problemas relacionados con el inicio de la temporada de cría, problemas que nos pueden surgir durante la cría, y hoy vamos a dedicar el vídeo a hablar sobre problemas relacionados con el proceso de la incubación. Vamos a hablar fundamentalmente de tres problemas que son relativamente frecuentes en esta situación. Por un lado, encontrarnos con pájaros, problemas relacionados con la incubación. Sobre todo vamos a hablar de problemas en las hembras, ¿vale? Que son las que habitualmente en la mayoría de especies, en concreto por ejemplo los canarios, son las que realizan la incubación, pero también podemos hablar de problemas generales en cuanto a la pareja, ¿no? Pues bueno, el primer problema típico del cual vamos a tratar es acerca de los llamados huevos de celo. ¿Por qué ocurre esto? Estos huevos, estas posturas anormales, estas posturas irregulares, ¿por qué ocurre esto y cuáles son, digamos, las posibles soluciones? El segundo tema importante, vamos a tratar acerca de hembras que no ponen, por la razón que sea, no muestran síntomas de celo y tampoco ponen. Y en tercer lugar, vamos a tratar otro problema, que ya lo hablamos en algún vídeo hace ya tiempos, acerca de hembras que no ponían huevos, y acerca de, digamos, ese tipo de hembras, que es un caso curioso, que realizan la incubación, que incuban un nido vacío, incluso pueden incubar y criar las nidadas de otro, pero sin embargo no realizan postura. Vamos a tratar esos tres temas y luego vamos a hablar alguna serie de más características acerca de ello. Bueno, lo primero que debemos observar cuando tenemos problemas en el inicio de la temporada de cría, sobre todo problemas relacionados con la incubación, es fijarnos en si los pájaros están o no están en celo, cuáles son los signos identificativos de celo. El síntoma, digamos, claro de que una hembra estaría en celo, en teoría, es la postura de huevos, ¿no? Evidentemente, si una hembra ha puesto un huevo, que no deja de ser un óvulo, pues quiere decir que ha mostrado síntomas de celo. Sin embargo, no podemos confundir el hecho de que la hembra tenga celo con que esté preparada. Son cosas diferentes. Puede tener celo, puede no estar preparada. Esto un poco lo podemos hacer con un símil. Imaginemos una persona adolescente, ¿vale?, que está en la pubertad. Puede tener, digamos, síntomas de querer iniciar, por ejemplo, relaciones sexuales, pero probablemente no esté preparada para tener descendencia, ¿no? Pues un ejemplo de esto son los llamados huevos de celo. Cuando hablamos de huevos de celo, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente los huevos de celo hablamos de que son posturas sueltas, un huevo suelto, dos, no mucho más, que ocurren de forma irregular, ¿vale? Una hembra pone un huevo suelto, a veces incluso ni siquiera en el nido, muchas veces ni los incuba, o digamos que no realiza una postura regular de 3, 4, 5 huevos, ¿vale? Esto, normalmente hablamos de huevos de celo antes incluso del inicio de la temporada de cría, los huevos llamados, los típicos huevos de cuando las hembras todavía las tenemos en los jaulones y no hemos empezado a criar con ellas, y han puesto huevos sueltos en los comederos, o han puesto huevos sueltos en el suelo. Esto nos está indicando que las hembras ya se están encelando en este periodo, pero todavía no tienen la situación, la preparación suficiente de su aparato reproductor, y ahí es donde está la clave, para ponerse a criar. Bueno, pues cuando ocurren este tipo de huevos de celo antes de la cría, lo que es recomendable siempre, bueno, intentar evitar estímulos relacionados con ello, es decir, no subir mucho las horas de luz, evitar comederos interiores para que las hembras pongan, digamos, intentar dejarlas un poco en stand-by, preparadas para luego cuando empiece la cría. El problema sucede que cuando empiezan a criar, hay veces que también ponen estos huevos de celo, que ponen un huevo suelto, y ya está, no vuelven a poner más, no lo incuban en la mayoría de las veces, o a veces sí los incuban, pero no realizan una postura, como digo, regular. Esto en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de estos huevos de celo, nos está indicando efectivamente que la hembra está en celo, pero aún no está preparada del todo para la reproducción, y eso está muy relacionado con la falta de desarrollo de su aparato reproductor. Para ello, ¿qué es lo fundamental? Ingrediente fundamental en que insistimos siempre, la proteína. Tienen que tener una dieta con una elevada cantidad proteica, no solo ya para la alimentación de los pollos, que es lo que decimos siempre, sino también antes de la cría, para que su aparato reproductor, que se desarrolla gracias a la proteína, tenga un desarrollo completo. Este tipo de hembras, como decimos, son hembras que están enceladas, que están casi preparadas, pero les falta ese punto de desarrollo para iniciar, digamos, la puesta o una postura regular. Por tanto, lo que decimos, cuando hablamos de huevos de celo, o cuando hablamos incluso de hembras que no muestran síntomas de celo, que ni siquiera han hecho el nido, que no están preparadas para la cría, como hablamos en el anterior vídeo, pensemos siempre en que lo más probable, si esa hembra está sana, es que no haya desarrollado todavía su aparato reproductor, con lo cual intentemos trabajar la dieta de los pájaros antes de ponerlos a criar. Ese es el primer indicativo de problema, el hecho de que todavía les falta un pelín para desarrollar su aparato reproductor. Y luego el tercer problema, mucho más curioso que los anteriores, es acerca de las hembras que realizan una incubación, que se ponen dentro del nido, pero no tienen huevos, es decir, no han puesto huevos, sin embargo se ponen a incubar. Esto nos parece contra natura y que no tiene mucho sentido, pero suele tener una cierta explicación lógica.
Normalmente ya sabemos, deducimos que la hembra está en celo porque muestra síntomas de celo, pero sobre todo porque ha realizado una postura de huevos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en este tipo de hembras que se ponen a incubar, es decir, están en el siguiente paso pero no han realizado el anterior, que es la puesta de huevo? Tenemos que pensar que los pájaros relacionados con el celo, al igual que ocurre en la especie humana, somos literalmente hormonas con patas, es decir, la distribución de cada una de las hormonas es lo que va a marcar a los pájaros que en un momento dado cambien el chip, se pongan a reproducirse y empiecen con las cópulas, con el celo y demás. En otro momento dado vuelvan a cambiar el chip y se pongan en la incubación, y en otro momento dado vuelvan a cambiar el chip y se pongan a criar a los pichones. Todo esto, todas estas decisiones que toman, digamos, de modo natural, esto se debe a las hormonas, ¿vale? En cada una de estas fases hay un nivel hormonal diferente. ¿Qué puede ocurrir en estos casos? Este tipo de hembras, digamos que no han tenido la fase hormonal de poner los huevos, ¿vale? Pero sí están teniendo la fase hormonal de la incubación. ¿A qué se debe esto? En muchos casos lo que ocurre con este tipo de hembras, a veces está relacionado con problemas de quistes ováricos, se produce una especie de paralización del ciclo ovárico en esta fase, sin que se haya producido, como digo, la anterior, con lo cual son hembras que directamente pasan al segundo paso, como decimos, se ponen a incubar. ¿Y qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Bueno, las recomendaciones habituales son dos. Por un lado, podemos aprovechar que está en esta fase, en esta segunda fase, para utilizarla, es decir, la vamos a utilizar de nodriza, ¿vale? Para que incube huevos de otra, como es este caso, que está incubando huevos de otra pareja. La vamos a utilizar, como digo, de nodriza, y posteriormente hará un ciclo normal, es decir, después de la fase 2, si todo va bien, nacerán los pichones, los criará y tirará hacia adelante, ¿vale? Una vez hayamos hecho este paso, lo más probable que ocurrirá es que ya en una nueva postura ella la iniciará, digamos, iniciará la fase normal. Es decir, en vez de arrancar, como digo, en el fase 1, pues ya que ella está en la fase 2, hacemos que haga un ciclo completo para que vuelva luego en una segunda nidada a la fase 1. Otra situación, otra opción que podemos hacer es directamente, bueno, pues ha tenido esa alteración hormonal, quitarle el nido para que, digamos, vuelva a reiniciar o intente reiniciar otra fase, y luego, pasado un tiempo, que suele ser una semana, 10 días o así, volverle a poner el nido para ver si realiza una postura normal. Pero como digo, estos casos, que son relativamente habituales, están íntimamente relacionados con las hormonas de los pájaros. En vez de centrarse y estar en la primera fase, como podría estar otra pareja, digamos, normal como esta, que está iniciando el celo, esta ha empezado directamente la fase de incubación, y por ello tenemos esas dos opciones para, digamos, iniciar la postura. Son tres problemas, como digo, muy habituales relacionados con la incubación que se pueden presentar, y luego en el próximo vídeo, que vamos a poner en unos días, vamos a hablar acerca de otro problema muy típico y que estamos viendo en muchos criaderos, que son hembras que sí que han realizado la postura normal y sin embargo no se ponen a incubar. ¿Cuáles son las causas y cómo, digamos, podemos solucionar este tipo de problemas? Bueno, en definitiva, ¿qué hemos visto hoy en este vídeo? Problemas relacionados con la postura de los huevos, ¿vale? Y tenemos tres posibles situaciones, que es la que hemos estado viendo. La primera de ellas, una hembra que la tenemos en celo, que muestra signos de celo y que está poniendo huevos, pero son huevos sueltos, huevos salteados, pone uno, pone otro. Esto sería prácticamente el mismo problema que llamamos huevos de celo, que son los que ponen antes del inicio de la temporada de cría. En esta situación, la hembra está casi preparada para, digamos, hacer una puesta regular, pero no tiene ese desarrollo del aparato reproductor suficiente para hacerlo. La solución más simple, basarnos en la nutrición, nada de milagros ni nada por el estilo. En el segundo caso, son hembras que no hacen nada, lo que hablamos en el anterior vídeo, parejas que todavía no han empezado la cría y no hacen nada. Lo primero que tenemos que pensar aquí es si hay síntomas de enfermedad, porque cualquier enfermedad, aunque sea leve, aunque sea subclínica, puede provocar que la hembra todavía no esté para ello. Pensemos siempre que lo que hacemos todos los seres vivos es tenemos unas necesidades energéticas de mantenimiento, ¿vale? Cuando cubrimos energéticamente esas necesidades de mantenimiento, ya dedicamos energía a otro tipo de tareas. Si esas hembras o esos pájaros están en una fase en la cual están luchando con una enfermedad que a duras penas se están manteniendo, pues lógicamente no van a gastar más energía por esa criar. Es un mecanismo de defensa completamente natural y habitual en todas las especies. Y la tercera situación que hemos estado analizando son casos más curiosos, que son hembras que están incubando, que realizan una incubación perfectamente, pero no ponen. Aquí estamos hablando de una alteración en el proceso hormonal habitual. En vez de tener hormonas que le indiquen a la hembra
ponte en celo, empieza a crear la cópula, empieza a poner los huevos, estas hembras hormonalmente lo que les están diciendo es que incuben. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Como hemos dicho, dos tipos de soluciones. O bien que haga un ciclo completo, incubando los huevos de otra y a ser posible, si están fecundados, que los pueda criar, y una vez que acabe este ciclo ya normalmente va a iniciar una nueva fase de postura, o bien quitarle el nido para que caiga el nivel hormonal que tiene en este momento en la incubación rápido, ¿vale? Le quitamos el nido unos 7-10 días y que se vuelva a poner. Esto, como digo, son tres problemas muy habituales relacionados con el inicio de la postura de los huevos y con la incubación. En el próximo vídeo, hablando de este tema, lo que vamos a hablar es acerca de problemas relacionados con la propia incubación. Sobre todo, y el que más mosquea a los criadores, hembras que realizan la postura pero luego no se ponen a incubar.